¿Has escuchado hablar del FOB, Axwork o CFR? Es posible que estés introduciéndote en un nuevo idioma. El idioma del comercio internacional Incoterms. Pero ¿cuál sería el más apropiado para nosotros, los importadores? Ya sea que quieras importar en pequeñas cantidades o en grandes volúmenes, en este video te explicaré qué Incoterms deberías utilizar en tus importaciones. Te pido que te quedes hasta el final porque tengo buenas noticias. Bienvenidos. Comencemos primero por entender qué son los Incoterms. Los Incoterms son términos internacionales que definen las responsabilidades entre un exportador y un importador en cuanto a dónde se entregará la mercadería. Ya sea Axworks o si el exportador se encargará de la cobertura. Estos son los 5 términos que fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional y se actualizan cada 10 años. En la actualidad, estamos en el 2020, pero es posible que te preguntes, ¿cuántos Incoterms existen en la actualidad? Comenté anteriormente que existen 11 tipos de Incoterms. Los dividimos en 4 grupos. El primer grupo es el Incoterms Axworks, XW. El segundo grupo es el grupo F, que incluye los Incoterms de AFEAS, FOB y FCA. El tercer grupo es el grupo C, que incluye los Incoterms CPT, CIP, CFR, CIF. Por último, el cuarto grupo es el grupo D, que incluye los Incoterms DPU, DAP y DDP. Es posible que te preguntes por qué existen tantos Incoterms. Esto se debe a que hay diferentes tipos de operaciones en una compra internacional o en una transacción internacional. Sin embargo, no todos se utilizan en todas las situaciones. En realidad, el importador tiende a orientarse más hacia mi experiencia en el Axworks, FCA, FOB, CFR, CIF o DAP. Sinceramente. Después te explicaré con más detalle por qué se utilizan más estos tipos de Incoterms. Es posible que te preguntes quién elige los Incoterms. En realidad, el Incoterm es elegido en un acuerdo, y quien lo paga tiene influencia en la elección. Si el importador está realizando el pago, es obvio que elegirá el Incoterm en el que negociaré con el proveedor, sin lugar a dudas. ¿Sabes qué producto están vendiendo? Es Axworks, FOB o tal vez CFR. No está en manos de un tercero, sino que uno elige según su conveniencia. Si otro proveedor me dice que solo vende Axworks o solo vende FOB, entonces, si te parece adecuado, adelante. Pero si no quieres comprar en esas condiciones, busca otro proveedor. La verdad es que el mercado es bastante amplio y hay muchos proveedores en referencia a ellos. Sin embargo, aquí te muestro un detalle. A continuación, presentaré los detalles de cada Incoterm y resaltaré en negro los que suelen utilizar los importadores. En primer lugar, tenemos el Incoterm Axworks. ¿Qué significa? Significa que comprarás el producto a un precio de fábrica, es decir, fuera de las instalaciones del proveedor. Luego tenemos el Incoterm FCA, que generalmente significa que tu proveedor venderá la mercancía, pero la entregará en una dirección dentro de su país. Por ejemplo, si estás importando mercancías destinadas a China, el proveedor las entregará en un almacén en China para que luego las envíes a tu país. Luego tenemos el Incoterm FOB, que significa que tu proveedor te venderá la mercancía, pero la dejará en el buque para que luego el buque la traiga a país. Si consideramos cada Incoterm, veremos cómo establece mayores responsabilidades entre el vendedor y el importador. Luego tenemos el Incoterm CFR, que significa costo, flete y seguro, lo que indica que tu proveedor venderá el producto pero lo entregará en un puerto de tu país. El precio no será el mismo, ¿verdad? Y luego tenemos el Incoterm CIF, que también lo dejará en el puerto, pero incluirá un seguro internacional en caso de que ocurra algún incidente durante el transporte, como daños a tu contenedor, por ejemplo. Por último, tenemos el Incoterm DDP, que significa entregado en lugar, lo que indica que tu proveedor te venderá la mercancía, pero la dejará en sus instalaciones, tal como está en tu local. Sin embargo, no está cubierto en sus responsabilidades. El exportador se encarga de pagar los impuestos o cualquier costo adicional en el destino, lo cual es responsabilidad del importador. Cada Incoterm, por lo tanto, indica la responsabilidad entre un vendedor y un importador, y también determina cómo variarán sus costos en términos de precios unitarios. Para que puedas comprenderlo mejor, te proporcionaré un ejemplo con un par de zapatillas. Imagina que quieres importar unas zapatillas y el proveedor te dice que cuestan $4, pero esos $4 son en Axworks, es decir, en su fábrica. Luego, le dices que quieres que te las entregue encima del buque. En ese caso, ya no costarán $4,4, sino $4,5, ya que eso sería un FOB. Pero luego cambias de opinión y prefieres que las entregue en el puerto de tu país, en mi caso, con un seguro internacional. En ese caso, el costo sería diferente, alrededor de $4,5.
pero nuevamente cambias de opinión y decides que las entregue en tu local. En ese caso, el costo se incrementa a $5,5. Como puedes ver, cada tipo de Incoterm afecta el precio del producto, ya que las responsabilidades del proveedor aumentan. Ahora, pasemos a los siguientes aspectos. Es posible que te preguntes, ¿cuál Incoterm me recomiendas? Depende de varios factores. Entiende que importar en pequeñas cantidades es muy diferente de importar en grandes volúmenes. Por ejemplo, si vas a importar mediante mensajería, como DHL, UPS, TNT, FedEx o SurePost, que es un envío postal, es decir, por vía aérea, el Incoterm que se utiliza con mayor frecuencia es el AXWorks. ¿Por qué? Porque significa que tu proveedor te vende el producto, pero solo te cotiza hasta tus instalaciones, sin incluir los costos de destino, como los cargos administrativos que cobra la mensajería ni los impuestos que puedas tener que pagar en tu país. Estos costos son responsabilidad del importador y este Incoterm, llamado AXWorks, es el más recomendado si estás importando en pequeñas cantidades por vía aérea o marítima. ¿Cuál Incoterm me recomiendas en caso de que no recomiendo el CFR? Aquí están las razones. Te muestro cómo funciona un proceso de importación por vía marítima. Ten en cuenta que los Incoterms de los que hablé hasta ahora son para importaciones por vía marítima. Cuando importas por vía marítima, debes pagar los costos de destino y los impuestos. La parte en rojo son los costos de destino, que incluyen principalmente el almacenaje, la inspección aduanera, el transporte local y otros gastos operativos. Esto sucede porque cuando importas bajo un Incoterm como CFR, un agente de carga internacional se encarga de traer la mercancía a tu país. Si no has cotizado el flete, el agente de carga internacional decidirá cuánto cobrarte por estos costos en destino. Por lo tanto, los costos aumentan cuando utilizas CFR. Ahora, te mostraré un ejemplo de los costos en destino que te pueden cobrar cuando importas por vía marítima, pero ten en cuenta que esto es solo una aproximación. He incluido los Incoterms AXWorks y FOB en la tabla de costos en destino para que puedas comparar. Como verás, cuando utilizas AXWorks y FOB, un agente de carga local ya ha cotizado el flete, por lo que tienen tarifas estándar. Como puedes ver, el costo en destino es significativamente más alto bajo el Incoterm CFR. Es por estas razones que generalmente se trabaja con AXWorks y FOB, y por eso no recomiendo CFR. En conclusión, ¿qué Incoterm te recomiendo? Si estás importando en pequeñas cantidades y por paquetería, como envío aéreo, el Incoterm principal recomendado es AXWorks. Sin embargo, cuando importas en grandes cantidades, lo más comúnmente utilizado son AXWorks, FOB, FCA y DAP, en mi experiencia. Espero que esta explicación haya aclarado tus dudas sobre los Incoterms. Aunque entiendo que puede parecer un tema complejo, es fundamental dominarlo si deseas importar con éxito. Te recomiendo practicar y negociar con tu proveedor para adquirir experiencia, incluso si no realizas compras inmediatas. La buena noticia es que este video está diseñado para principiantes en importación, y hemos preparado un paquete especial para aquellos que recién comienzan. Incluye videos tutoriales, casos prácticos, plantillas, listas de proveedores. Si deseas acceder a toda esta información, suscríbete y visita tuloimportas.com. Además, comenta y pregunta lo que quieras. Hasta luego.